Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y todo lo que vais a escuchar aquí es real y vais a flipar con la historia que os traigo hoy, con el caso que os traigo hoy. Muchas veces o alguna vez he dicho que la combinación de criminal, ya sea psicópata o lo que sea, criminal con inteligencia forman lo que viene siendo ahí un dúo letal que sinceramente da muchísimo miedo. Y este es el ejemplo perfecto, porque el criminal que vamos a ver hoy, en este caso, no es un criminal normal, ni la forma de matar, ni la forma de actuar es... yo nunca he visto nada parecido, sinceramente, y estamos hablando de uno, si no el que más asesino, más listo, inteligente de la historia, porque su coeficiente intelectual era desmesuradamente alto, la manera de actuar fue pensada y sopesada, y el método usado para el asesinato no a cualquiera se le ocurre y pudo haber sido, vamos, catastrófico de niveles tremendos, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ir directamente con el caso para que entendáis bien toda la historia, porque la que se viene no es pequeña. Bien. Antes de nada, recordaros que si no estáis suscritos lo podéis hacer aquí abajo, que activéis la campanita que os avisa cada vez que saco un nuevo vídeo, que compartáis este contenido y le deis a me gusta, que es muy importante, por favor, ayuda mucho. Además ahora está el botón de hipear, así que si le dais también me ayudáis mucho. Que tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcast, Podimo y variados, que también tenéis la opción de miembros del canal en la descripción del vídeo y los enlaces de compra de mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo en el comentario fijado. Y ya no hay nada más, vamos a ir directamente con el caso de George Trepal, el asesino más listo que ha habido. Bien, pues vamos con ello. Y es que para este caso en concreto nos tenemos que trasladar al año 1988, en concreto en la Florida Central, Estados Unidos, a un pueblecito llamado Alturas. Es un pueblecito pequeño, de hecho en este año, alrededor del censo de los 90, lo cataloga pues con unos 2.000 habitantes, no llega, 1.800 habitantes, ¿vale? Y bueno, era un típico pueblo lleno de ranchos, de terrenos muy grandes, mucha vegetación, árboles frutales, donde los vecinos se conocían entre ellos y nunca pasaba nada malo. Sé que es un tópico, sé que habéis escuchado esto trillones de veces, no solo en mis vídeos, sino en todos los vídeos de True Crime. Era un pueblo donde nunca pasaba nada, hasta que pasa. Pero lo cierto es que sí, en este pueblo, en Alturas, lo único que había como mucho eran pequeñas rencillas entre los vecinos locales, ¿no? Y es que precisamente este caso tiene mucho que ver con las rencillas vecinales. Así que preparaos porque se viene, ¿vale? Nos tenemos que centrar precisamente en la historia de una familia en concreto. Se trata de la historia de la familia Carr, la cual estaba formada por Peggy y Pai Carr. Ella trabajaba como camarera en un restaurante y los dos tenían hijos de matrimonios anteriores, porque se casaron con 40 y pico de años cada uno, ¿vale? Entonces ya pues venían de matrimonios anteriores y ya tenían hijos creciditos, adolescentes y demás, ¿no? Pues bueno, ellos se casaron, de hecho, ese mismo año, 1988. Como digo, vivían en Alturas porque Pai Carr, el padre, tenía una casa familiar muy amplia allí. Y al casarse, pues ambos unieron las dos familias, claro. Así que la amplitud de esta casa, de la casa de Pai, pues vino de perlas para las dos familias, ¿no? Cuando Peggy, de 40 años, se mudó a la casa de su marido, trajo a sus tres hijos, que como digo ya estaban creciditos, ¿vale? El mayor era Alan, quien estaba en la marina en ese momento. Luego Cissy, la cual también trabajaba con ella en el mismo restaurante. Y finalmente el más pequeño de los tres, quien era Dwayne, que era un chaval adolescente de unos 15 años, ¿vale? Por su parte, Pai Carr tenía dos hijos también de otro matrimonio anterior, quienes eran Tammy, que a su vez esta tal Tammy también tenía una hija, ¿vale? Una hija pequeña, y también vivían en la casa familiar con Pai Carr. De hecho, Pai les había construido una especie de anexo pegado a la casa.
y ella con su hija vivía ahí, ¿no? O sea que había 3 generaciones en la misma casa. Y luego está el hijo pequeño de Paikar, quien era Travis, que era de la misma edad que el hijo de Peggy, de Alan, del hijo pequeño, del adolescente, y se llevaban súper bien. Se estaban haciendo cosas juntos, eran como best bros y tenían además personalidades muy, muy afines, ¿no? Por cierto, tengo que avisar que en realidad no eran Alan y Travis, me he equivocado, eran Dwayne y Travis. Alan era el hijo mayor de Peggy, que estaba en la marina, bueno, él estaba haciendo su servicio militar o lo que fuera, y no estuvo presente mientras todo esto estaba pasando. Se le avisó luego cuando su madre empeoró mucho y finalmente cuando falleció. Pero el que me hago referencia, el adolescente, era Dwayne, que era hijo de Peggy, el hijo menor de Peggy, Dwayne. Le he llamado a Alan, mira, pues ¿por qué me he liado con los nombres? Lo siento mucho, pero cada vez que escuchéis el nombre de Alan, en realidad es Dwayne, ¿vale? Eran Dwayne y Travis. Travis era el hijo pequeño de Pai, y ambos dos adolescentes de edades muy similares eran Dwayne y Travis, ¿vale? Lo siento por el error, pues me he equivocado en el nombre, perdonadme, y mira, se me metió en la cabeza Alan y de ahí no he salido. A partir de ahora, cada vez que escuchéis Alan, en realidad es Dwayne, ¿ok? Pues bueno, alrededor de la casa tenían un montón de terreno en el que disfrutar, miles de metros alrededor, así que los adolescentes pues acostumbraban a ir por ahí con los quacks, con las motos, con las bicicletas, organizaban fiestas, invitaban a amigos que vinieran y ponían fiestas en el jardín, los mayores también pues hacían las típicas barbacoas, invitaban a un montón de amigos, eran una familia súper, súper, súper sociable. Súper sociable, siempre había gente allí con ellos, a ellos les gustaba mucho lo que viene siendo la vida campestre y campar por ahí y a salvajarse por ahí, por los campos y demás, pero en realidad estaban bastante aislados, de hecho solo tenían un solo vecino, pero ya os digo, eran terrenos muy amplios y ambas casas estaban bastante separadas de hecho, ¿vale? Bien, habiendo explicado todo el contexto de la familia Carr, nos trasladamos al inicio de todo. El 23 de octubre de 1988, Peggy, la madre, Peggy Carr, trabajaba en el restaurante, como digo, como camarera, y de repente, bueno, todo ese día estuvo sintiéndose como una mierda, ¿vale? O sea, peor de costumbre. No era algo en plan, estoy súper cansada y se me nota, o he dormido mal, o yo qué sé, llevo muchas horas trabajando, me duelen los pies. No, era algo de que realmente se sentía mal. Tenía un dolor muy extraño, de hecho. Era algo que nunca antes en su vida había sentido. Pensó que estaba sufriendo, de hecho, un infarto, ¿no? Le dijo a su gerente que tenía que irse temprano, pues le estaba doliendo pues todo el cuerpo y se estaba empezando a asustar. Decía que tenía las manos, los dedos entumecidas, o sea, como dormidas, sentía el típico hormigueo, los pies también, le dolían muchísimo, muchísimo, muchísimo las piernas, tenía incluso ardor por dentro, como quemazón, ¿no? Como digo, la hija de Peggy, Cissy, también trabajaba con ella en el restaurante, y cuando llegó para su turno, o sea, la vio fatal, la vio pálida, en plan, te veo fatal, vete para casa porque esto no es normal. Así que pues el gerente le dio permiso para irse a casa un poco antes. Peggy llegó a su casa, decía que era el dolor insoportable, lo peor que había sentido antes, y como ella decía, era como que todo su cuerpo estaba ardiendo por dentro, ¿vale? Era continuamente lo que decía, siento un quemazón por dentro, como que me arde el cuerpo por dentro, como si estuviera en llamas, pero por dentro, ¿no? Su esposo, Paikar, le dijo que probablemente es que estaba muy cansada porque había tenido pues un turno duro en el restaurante y que tenía que descansar. Así que ella le hizo caso y se echó un poco, con la esperanza de que cuando tuviera un sueño reparador, después de un par de horas o así, pues se levantara ya como mejor, ¿no? Más tranquila. Pues bueno, la cosa es que ella se acuesta y llega luego su hija al terminar su turno, o sea que durmió varias horas, y se levanta su madre y está en las mismas. O sea, el dolor no ha minorado, se encuentra fatal, el dolor de hecho ha empeorado. En su foro interno, Peggy sabe que esto no es normal, porque ella sabe cómo es el dolor de cansancio, lo ha experimentado muchísimas veces, todos lo hemos experimentado y demás, y sabemos lo que
sí, te puede doler un poco el cuello, tal, las piernas, incluso se te pueden hinchar las piernas si estás muchas horas de pie y eso duele también, o puedes tener líquido en la rodilla, lo típico, ¿no? Pero la cuestión es que eso no era normal. Y la hija, incluso los hijos de Pai y de Peggy, le insistieron a él que por favor la llevara al médico, al hospital, porque se la veía sufriendo, se la veía muy mala cara, se la veía que eso no era un simple cansancio. Así que Pai finalmente cedió y llevó a su mujer al hospital más cercano. Los médicos de urgencia estaban muy desconcertados cuando la vieron, o sea, le hicieron 1000 pruebas. Esto no parecía nada que hubieran visto antes. Claro, ella comentaba sus síntomas, ¿no? Y decía, es que me arde el cuerpo por dentro, es que siento los dedos como las extremidades ya dormidas, ya no los dedos, sino ha empezado a subir el entumecimiento, las piernas también, y como digo, estaba en dolores tremendos, ¿no? Pero claro, los médicos le hacían pruebas, le hicieron pruebas y ninguna prueba pues daba como algún problema, ¿no? Hicieron análisis de sangre, le hicieron tags, le hicieron de todo y no había ningún problema realmente físico con ella en el cuerpo, no tenía ningún virus ni nada por el estilo. Así que lo primero que pensaron era que estos eran unos síntomas psicosomáticos, ya que no parecían pues corresponder a ninguna enfermedad física o dolencia conocida, ¿no? Todo estaba, según ellos, en su cabeza. Simplemente decían que estaba estresada, necesitaba descansar más, pero Peggy sabía en su foro interno que esto no era verdad, que ella no era cuestión de algo mental, ni de cansancio, ni de estrés, esto era físico. Y estaba sufriendo más dolor que nunca en su vida, o sea, era un punto en el que era insoportable. Ella les dijo que esto no era ninguna imaginación, que era absolutamente real. Pero aún así, lo único que les dijeron es que no, mira, será psicosomático, te recomendamos que descanses. Y ya está. Lo cierto que para descansar, para asegurarse, la dejaron unos días en el hospital. 3 días pasó en el hospital descansando. Y es cierto que los dolores empezaron a aminorar. Ella empezó a relajarse, los dolores empezaron a desaparecer, el entumecimiento de las extremidades de los dedos empezó a irse gradualmente y el estado de Peggy mejoró bastante estando en el hospital, ¿no? Hasta el punto en el que ya le dieron el alta pasados esos 3 días, ¿no? Entonces ella sí que realmente pensó, joder, pues a lo mejor sí que era estrés, hasta qué punto la mente puede hacer enfermar el cuerpo y porque tengas tú problemas de estrés, de ansiedad o lo que sea, problemas psicológicos, que tu cuerpo lo experimente de manera física, ¿no? O sea, todos estaban flipando, ella principalmente porque era la que sentía el dolor y decía, es que no me lo puedo creer, o sea, es increíble lo que puede hacer el estrés en el cuerpo de una persona, ¿no? Pero bueno, poco después, pues eso, la mandan a casa. Y poco después de estar ya en casa, el estado de Peggy empeoró repentinamente. El misterioso dolor del principio azotó de nuevo, incluso con muchísima más intensidad que antes. Así que Pai, esta segunda vez, el marido, ya se lo tomó en serio y la llevó directamente al hospital. O sea, llamó una ambulancia y vino la ambulancia a recogerle y se le llevaron de urgencia al hospital. Esta vez no estaba sola, ¿vale? En todo este dolor y esta repentina dolencia, sino que además los 2 hijos, el hijo de Travis de Pai y el hijo de Peggy, Alan, los 2 adolescentes, también empezaron a enfermar. De los mismos síntomas, se quejaban de los mismos síntomas, entumecimiento en las extremidades, ardor en el interior, o sea, esto ya no era una casualidad, ni se trataba del estrés de una persona, eran varias personas con los mismos síntomas, ¿no? Y de hecho, los 2 adolescentes también empezaron a empeorar gradualmente hasta el punto en el que estaban sufriendo los 3, Peggy y los 2 adolescentes, una auténtica agonía, ¿vale? Peggy tenía tanto dolor, tantísimo dolor, que quería gritar para expresar ese dolor, pero descubrió que no podía hablar. De hecho, no solo no podía gritar, sino que directamente no le salían las palabras, no podía verbalizar las palabras, no podía hablar con normalidad, era como si se estuviera quedando muda, ¿no? Con tiempo perdió completamente el habla. Ella y su hermana hablaban lengua de signos porque daba la casualidad de que sus padres eran sordomudos, entonces desde pequeñitas habían aprendido el lenguaje de signos en casa, así que
se comunicaba con su hermana a través del lenguaje de signos porque con la voz no podía. También perdió la capacidad de abrir los ojos, dejándola completamente ciega. O sea, el simple hecho de, ¡pum!, abrir los ojos no podía, tenía que tener los ojos cerrados. Como digo, Shirley, la hermana mayor de Peggy, fue a visitarla en numerosas ocasiones al hospital y pues ella la encontró tirada en la cama, estaba cubierta de cables, de hecho estaba atada a la cama, le habían tenido que poner correas, ahora explicaré por qué, y tenía un montón de tubos, tenía respiración asistida, también tenían que estar alimentándola, bueno, suero y medicación y demás, y como digo, estaba atada. Cuando Shirley, la hermana de Peggy, le preguntó a las enfermeras, oye, ¿por qué tenéis atada a mi hermana? Decían, no, es que tu hermana le duele tanto, le duele tantísimo, que ninguna medicación le hace efecto, ni siquiera la morfina, se retuerce de dolor y se saca los tubos de respiración asistida y se saca pues todas las medicinas y todo cada vez que se mueve. Entonces, por su propio bien, hemos tenido que sujetarla con correas a la cama para que no se quite todos los cables y que pueda ser asistida, ¿no? Como digo, estando en el hospital, ahora ya estaba la pobre con un tubo con respiración asistida porque no podía respirar por sí misma, los órganos empezaron a fallar, de hecho, y le hicieron 1000 pruebas de todo, hasta que un neurólogo, el doctor Richard Hosler, examinó a Peggy y teorizó que eso no se trataba de un virus, que los síntomas podrían deberse a algún tipo de veneno. Él, viendo los síntomas, entumecimiento de las extremidades, pérdida del habla, de la visión también, ardor interior, fallo multiorgánico gradual, todo esto él pues teorizó que se trataba del veneno talio. Antes de perder el habla, Peggy le contó a este doctor, al doctor Richard Hosler, que sentía un ardor constante en piernas y brazos, en las extremidades. El talio era el único veneno que Hosler conocía capaz de causar todos estos síntomas juntos. Todos tenemos algo de talio dentro de nuestro organismo, es un elemento natural. Sin embargo, el análisis de orina de Peggy mostró que tenía 20.000 veces más la cantidad que tenemos nosotros en el cuerpo. Tenía nitrato de talio. Duane y Travis también se sometieron a este análisis de orina y revelaron lo mismo. No eran niveles tan sumamente altos como el de Peggy, pero tenían niveles estratosféricos de nitrato de talio en la orina, ¿vale? Así que también supieron, teniendo en cuenta que todos estaban sufriendo pues los mismos dolores y demás, los mismos síntomas, que también habían sido envenenados con talio. Bien, en el siglo XIX era normal tener acceso al talio. De hecho, los doctores lo solían recetar para la tuberculosis. Pero debido a los efectos secundarios del talio, como estamos viendo, enseguida se dejó de comercializar como medicamento, ¿no? Y empezó a comercializarse como veneno para ratas. Y este veneno para ratas se estuvo utilizando hasta 1970. Pero debido a que, claro, la gente echaba el matarratas en las esquinas, en las casas y demás, luego sin querer inhalaba este veneno, porque quieras o no está pues en el ambiente y demás, lo inhalaba y también empezaban a sufrir este tipo de síntomas, quizás no tan bestias, ¿vale? Pero sí que empezaban a sentir este tipo de síntomas y la gente se envenenaba con talio. Entonces ya directamente dejaron de comercializar cualquier producto, incluso veneno de ratas y demás, con talio. Ya no hacían nada que estuviera hecho con este talio. ¿Cómo son sus efectos? Bien, los primeros efectos físicos se sienten como una gripe o un virus estomacal muy fuerte. Sientes náuseas, vómitos, diarrea, pero los efectos van
empeorando progresivamente. Las extremidades, por ejemplo, empiezan en los dedos de las manos y en los dedos de los pies, empiezan a dormirse, empiezas a sentir esta sensación de hormigueo y entumecimiento, y luego va aumentando hasta pues dejar de sentir las extremidades en general, ¿no? Luego viene un dolor muscular extremadamente agudo y una sensación de quemazón en el interior, como mencionó Peggy, que eso era lo que la estaba matando de dolor, ¿no? Es muy parecido a las víctimas de quemados. De hecho, las víctimas de quemados graves, estas víctimas que tienen que inducirles el coma incluso para poder tratarles las heridas porque no pueden aguantar con ninguna medicación, ni siquiera con morfina, porque se mueren de dolor, pues era algo así. Luego, lo último, ya empiezas a perder habilidades motoras como el habla, la vista, y los órganos van dejando de funcionar hasta el punto en el que tus pulmones dejan de respirar y tu corazón deja de bombear. Así que sí, la cosa era muy, muy seria con el puñetero Talio, para decir, o sea, sinceramente. Cuando a Peggy le dijeron que la habían envenenado, ella no podía entender, lo único que hacía era transmitir con el lenguaje de signos por qué. Y ella, pues, lógicamente, la cosa fue empeorando. Finalmente entró en coma, estuvo con el soporte vital durante 4 meses en el hospital y finalmente, pues, su familia tomó la determinación, bajo consejo médico, de desconectarla. Así que Peggy falleció el 3 de marzo de 1989, después de una agonía de 6 meses que pasó en el hospital, con una auténtica agonía. No hay que olvidar que los hijos adolescentes de Peggy y de Pai, Travis y Alan, están en el hospital con los mismos síntomas. Así que básicamente estaban luchando por su vida en el mismo hospital. Tuvieron que pasar semanas en el mismo, hubo varias ocasiones que incluso entraron en parada y tuvieron que estar vigilados las 24/7, pero finalmente y progresivamente los síntomas fueron aminorando y finalmente se recuperaron. Como he dicho antes, ellos no tenían niveles tan altos de talio en el cuerpo, ¿vale? Ellos perdieron tantísima masa muscular mientras estaban en el hospital que después necesitaron de rehabilitación. De hecho, iban en silla de ruedas al principio porque no podían ni siquiera andar. Pero finalmente, ya digo, con rehabilitación y demás, se fueron recuperando progresivamente, ¿no? Ernie Mincy, quien era un detective de homicidios de la oficina del sheriff local, fue asignado para investigar el caso después de que se confirmó que efectivamente Peggy había sido envenenada con talio. Las primeras sospechas, y como puede ser normal, recayeron sobre el propio marido, Pai Carr. Es normal, es la persona más cercana, es el marido. O sea, siempre se sospecha de la persona más cercana, del círculo más cercano. E incluso recordaron que al principio de los síntomas, cuando ella acudió del restaurante quejándose, él insistía en que simplemente estaba cansada y que descansara un poco. Entonces, y de hecho tuvieron que insistir el resto de hijos para que la llevara al hospital, ¿no? Y bueno, pues también en el pueblo empezó a rumorearse, ya le digo que era un pueblo muy pequeño, pues empezó a rumorearse que incluso Pai tenía algún tipo de aventura con otra mujer, que es por eso que se deshizo de su mujer para estar con la otra mujer. Y lo cierto es que no había nada probado de esto, o sea, a él le investigaron y demás, no descubrieron ninguna otra amante ni nada. Como digo, Peggy era su mujer desde hacía muy, muy poco, de ese mismo año, ¿no? Así que realmente no tenía ningún sentido. Además, hay que recordar que su propio hijo, Travis, también había resultado envenenado y también había pasado una larga temporada en el hospital. Así que descartaron esto completamente, ¿no? Los investigadores se hicieron cargo de la casa de los Carr y prácticamente comenzaron a mirarlo todo con lupa. Y cuando digo todo, es todo, porque tenían que encontrar aquel producto el cual estaba envenenado de talio, ¿no? La policía retiró más de 400 objetos de la casa, tales como veneno para ratas, pepinillos, zumos, mermeladas, colonias y un sinfín de productos que los enviaron al laboratorio para su análisis durante varias semanas. Las pruebas continuaron hasta que finalmente encontraron residuos de talio en 4 botellas vacías de Coca-Cola en la casa.
y de hecho había otras 4 botellas más sin abrir llenas de Coca-Cola. Todas fueron enviadas al laboratorio del FBI para su análisis y resultó que cada botella contenía una dosis letal de talio. Cuando descubrieron las dosis letal de talio dentro de estas botellas de Coca-Cola, los investigadores se acojonaron. O sea, su culo se hizo pesicola. ¿Por qué? Porque pensaban que esto podría ser el comienzo de algo mucho más grande, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que las intoxicaciones por Tylenol en Chicago ocurrieron en 1982, este caso es de 1988, no hay tantos años de diferencia, solo hay 6 años. Y entonces la primera teoría que pensaron fue que algún loco estuvo poniendo talio en las botellas de Coca-Cola. Y claro, imagínate que cualquiera fuera al supermercado, comprara botellas de Coca-Cola y se intoxicara con talio. Pues podrían haber muchísimas más víctimas potenciales. Pensaron incluso de algún empleado descontento en la planta de Coca-Cola, en la fábrica donde se fabricaba, que hubiera metido, pues eso, talio en varias botellas en secreto. Y claro, todo esto se enviaba a todo el país, o sea, es que podría ser algo mucho más grande. Lo primero que hicieron fue ponerse en contacto con la compañía de Coca-Cola, ¿vale? Con Coca-Cola Company, para ver si habían recibido algún tipo de reportes similares de intoxicación por talio en sus botellas de Coca-Cola. Coca-Cola negó todo esto, dijo que no habían escuchado nada raro, que incluso estuvieron realizando pruebas, ellos se tuvieron que desplazar a la fábrica de Coca-Cola de Florida, de allí, y estuvieron realizando y recogiendo muestras, realizando pruebas allí, recogiendo muestras de todos lados, ¿no? Donde se fabricaban las botellas, donde se fabricaba la Coca-Cola y demás. Y claro, cada botella pues te viene dónde ha sido fabricada y demás, ¿no? Entonces se fueron a la fábrica concreta donde habían sido fabricadas las botellas de la casa de los Carr y eso, estuvieron realizando numerosas pruebas en esa fábrica en concreto, ¿no? Afortunadamente no encontraron ninguna remesa de Coca-Cola intoxicada por talio, ni de botellas ni nada raro, así que pensaron que esto tenía que ser algo mucho más concreto, ¿vale? No era algo al azar, de yo voy y compro y resulta que está envenenado y no se sabe a quién le podría tocar. No. Esto había sido un objetivo planeado hacia una familia en concreto y que por lo tanto era algo pues mucho más sopesado. Se centraron en las 4 botellas llenas, las analizaron con lupa y descubrieron que el sellado de la tapa, que esa época era de rosca, ¿vale? Era de metal, pero era de rosca. Aunque eran, se enroscaban y parecían que habían sido manipuladas, de alguna manera. El sellado no parecía tan regular como en el resto de botellas, que parecían más como colocadas por una máquina, sino que parecían que habían sido colocadas manualmente, por alguien, ¿no? Como si alguien las hubiera abierto, las hubiera manipulado, metido el veneno, y luego las hubiera sellado, intentando dejar el mismo sellado que en el resto de botellas de Coca-Cola normales. Mincy, el inspector que estaba a cargo de la investigación, le preguntó a Pai Carr si había comprado Coca-Cola. Él dijo que no recordaba haber comprado Coca-Cola porque eran una familia que bebía Pepsi. Yo no sé vosotros, yo personalmente soy una adicta a la Coca-Cola, ¿no? Y jamás de los jamases compraría Pepsi. Nunca, jamás. De hecho, si voy a un restaurante a comer y pido una Coca-Cola para beber y me dicen, ¿es Pepsi? Entonces les pido agua. O sea, yo me imagino algo así. Si eres personas que están acostumbradas a beber Pepsi, no vas a comprar Coca-Cola y a tener Coca-Cola en tu casa. También les preguntarán a los niños si ellos habían comprado Coca-Cola o algo y dijeron que no, que nunca habían comprado Coca-Cola. O sea, nadie de la familia Carr parecía tener ni idea de quién había comprado las puñeteras Coca-Colas que estaban en su cocina. Lo que sí es cierto es que alguien había puesto un paquete de 8 botellas de Coca-Cola, les había quitado las tapas, les había inyectado talio y les había vuelto a poner las tapas de vuelta para que pareciera que nunca se habían abierto con anterioridad. Determinaron que el agresor se coló en casa de la familia Carr de Strangis y dejó allí las botellas de Coca-Cola como una especie de sorpresa mortal.
Ernie Mancey, el inspector, empezó a hablar con personas que conocían a la familia Carr y les preguntó a todos por qué, si alguien tendría algún motivo de peso para envenenar a toda una familia y matarlos, ¿no? La familia Carr, como digo, vivía prácticamente en mitad de la nada, en la Florida rural. Tenían amigos que iban y venían con frecuencia, pero en realidad solo tenían 2 vecinos cercanos, quienes eran el matrimonio Trepal formado por George y su mujer, Diana. Todo el mundo que preguntaban sobre la familia Carr decían lo mismo, que no tenían ni idea de quién o quiénes querrían hacerle daño a esta familia, que eran personas normales, que nunca habían hecho nada daño a nadie, pero al preguntar al matrimonio Trepal, en concreto a George Trepal, él dijo algo llamativo. Él dijo, probablemente ha sido alguien que los querría fuera del barrio. Claro, recordemos, ¿qué barrio? O sea, ¿qué barrio? Si eran 2 casas aisladas en mitad de la nada, eso no es un barrio, eso son 2 granjas separadas, ¿no? Pero bueno. Lo cierto es que ellos eran los únicos vecinos de ese barrio que decían, y justamente salta con esto de probablemente ha sido alguien que los querría fuera del barrio, ¿no? Esto llamó muchísimo la atención del detective Mancey y de hecho se enteró que 2 semanas antes de que Peggy empezara a sentir los síntomas del envenenamiento de talio, Pye Carr había recibido una nota muy inquietante que decía lo siguiente: tú y toda tu supuesta familia tienen 2 semanas para mudarse de Florida para siempre, o de lo contrario, morirán. Esto no es una broma. Peggy y Pye habían tirado la nota a la basura, considerándola como una especie de broma de adolescentes, y es por eso mismo que cuando Mancey recordó las palabras de George Trepal durante la investigación, pues le llamaron muchísimo la atención, hasta el punto en el que decidió centrarse sobre ese matrimonio. Pero debido a todos los hechos que acaban de ocurrir, pues recordaron otro incidente más, aparte de esta nota amenazadora que recibió Pye en el buzón de su casa, y fue que los 2 perros de la familia, que tenían 2 Rottweilers, primero enfermó uno y luego enfermó el otro, y en cuestión de días ambos fallecieron. Entonces los detectives pensaron que este hecho fue lo primero que ocurrió, que, bueno, pues básicamente empezaron a experimentar primero con los perros, a ver si funcionaba este talio en los perros para luego poder ser utilizado en la familia. Los Trepal era una pareja sin hijos, normales y corrientes. George Trepal tenía 39 años en el momento de los hechos y ambos llevaban casados cerca de una década. Eran muy reservados, no tenían trato con la familia Carr realmente apenas. Se sabe que ambos, tanto George como su mujer Diana, eran extremadamente inteligentes. Diana era cirujana ortopédica y George era programador informático. Además, ambos formaban parte de un grupo muy exclusivo llamado Mensa, la cual es una sociedad a la que solo pueden pertenecer personas extremadamente inteligentes con coeficientes intelectuales realmente altos, tan altos que solo el 2% de las personas con ese tipo de coeficientes intelectuales altos entraban dentro de esta sociedad. Solo miembros con coeficientes intelectuales superiores al 132. Ambos, Diana y George, de hecho, se conocieron dentro de esta sociedad de Mensa, iniciaron su relación y finalmente se casaron y decidieron mudarse al centro de Florida, a abrir una sucursal de esta Mensa, si es que se le puede llamar así, porque no había ninguna cerca, y estaban súper involucrados en todo esto de Mensa. Reclutaban nuevos miembros, organizaban reuniones, actividades de grupo. Les gustaba muchísimo todo lo relacionado con los puzzles, pero no los puzzles de mesa, sino los enigmas, solucionar enigmas y misterios, resolver enigmas complicados, cluedos incluso, o sea, hacían como juegos de rol de casos criminales inventados en los que pues un grupo de gente tenía que resolver el caso. Esto hoy en día es muy popular. Y ellos se trataban, pues eso, de organizar todo esto y de ponerlo en práctica. Eran una pareja que disfrutaban de su enriquecimiento cultural y científico y vivían una apacible vida, pero George
en su pasado no siempre fue apacible, por decirlo de alguna manera. El bueno de George había sido arrestado en el pasado, concretamente en 1975. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que George dirigió uno de los laboratorios de metanfetamina más importantes que habían encontrado en el estado de Florida, en la historia de Florida. Resulta que en realidad George estaba licenciado en química, así que aprovechó sus conocimientos de química para fabricar la mejor meta del estado. Y vaya si lo consiguió. Sé lo que estáis pensando ahorita mismo, porque yo he pensado lo mismo mientras investigaba este caso, y son las increíbles referencias a Breaking Bad. Cuando os digo que la realidad supera la ficción, es por algo, chicos, y sí, me refiero a este tipo de cosas. O sea, todo está inventado. La historia de Breaking Bad seguramente la extrajeron de este tío, ¿vale? Pues bueno, George fue capaz de producir más de 7 millones de dólares en meta. Tenía un negocio perfectamente montado de narcotráfico profesional, tal como el de Walter White. Cuando lo atraparon y le cerraron el chiringuito, fue sentenciado a prisión. No sé el tiempo total de la condena, pero finalmente terminó cumpliendo tan solo 3 años de prisión. Eso sí, en una prisión federal por fabricar metanfetamina. Él, estando en la prisión, tenía la costumbre de escribir al director continuamente, al alcaide, ¿no?, para quejarse porque otros reclusos pues ponían la música demasiado alta o hacían mucho ruido, y él realmente necesitaba que hiciera algo al respecto porque esto lo estaba volviendo loco dentro de la cárcel. Así que sí, era algo que le molestaba de sobremanera. Parece ser que al salir de prisión, pues era un hombre nuevo, consiguió rehabilitarse, había cambiado, se dedicaba a vivir una vida tranquilamente junto a su mujer Diana y dentro de la sociedad esta de Mensa, una vida completamente antagónica a la vida que tenía la familia Carr y también pues a la vida que había llevado con anterioridad con el tema de la meta, ¿no? Entonces tenemos que volver a la relación de George Trepal o de los Trepal con la familia Carr. Sí que es verdad que de un tiempo para atrás el matrimonio Trepal se habían mostrado muy molestos con el ruido de la familia Carr, y es que, como he dicho, aunque vivían bastante alejados los unos de los otros, la familia Carr, a ser una familia muy numerosa y tener críos y demás, pues iban con las motos por los terrenos, con los quacks, se metían de hecho dentro del terreno de los Trepal, cuando invitaban amigos ponían música extremadamente alta, Pai siempre que estaba haciendo reformas y expansiones en su casa, pues como la expansión que le hizo para su hija, para que viviera con su nieta, ¿no? Y organizaban barbacoas con amigos, ponían música, en fin, eran personas muy sociables, pero es que también eran personas muy ruidosas. Aunque fueran terrenos muy amplios, pues parece ser que todo ese ruido molestaba realmente al matrimonio Trepal. Se sabe que George Trepal intentó paralizar un permiso de reforma de Pai por unas reformas que quería realizar en su casa, e intentó paralizar todo esto. Él nunca, él quería recalcar que nunca había sido violento con la familia Carr, era algo más bien pasivo-agresivo, nunca había habido amenazas de por medio en plan cara a cara entre George Trepal y Pai Carr, ¿no? Era todo, como digo, mucho más pasivo-agresivo, es que la palabra es esa. Hasta que un día Travis y Alan, los dos chiquillos, estaban escuchando música en su jardín, en su garaje, estaban ahí pues de tranquis y demás, y Diana Trepal, la esposa de George, se acercó a la casa de los Carr y empezó a gritarle a los dos adolescentes, diciéndoles que tenían la música muy alta, que apagaran todo ese ruido, que eso era un sinvivir, que estaba hasta el coño básicamente. Y fijaos cómo se puso hasta el punto en el que los chavales pues entraron dentro de casa y avisaron a Peggy, a la madre, ¿no? Entonces Peggy salió y Peggy empezó a recriminarle a Diana que no podía hablarles así a sus hijos, que no podía gritarles de esa manera. Por lo visto sí que se puso hecha un basilisco la Diana, ¿no?
Y ellas dos empezaron a discutir entre sí hasta el punto en el que Diana empezó a alejarse, empezó a irse para su casa y en el último momento se giró, la miró y le dijo: ¿no te saldrás con la tuya? Esto no ha terminado. Cuando el inspector Mintz interrogó a Josh Trepal, él admitió que no se llevaba para nada bien con la familia Carr. Según él, los Carr eran unos paletos ineptos y desagradables, mientras que él era un hombre de intelecto superior. Que cómo iba a llevarse bien con ellos, ¿no? Trepal tenía una lista de quejas contra los Carr que se remontaba a una década atrás, o sea, no solo era con Peggy, Peggy el hijo y demás, sino ya tenía una lista de quejas de todo el tiempo que había estado Pai Carr, el padre, viviendo en esa casa y su familia, ¿no? Odiaba que siempre invitaran a mucha gente, que sus perros ladraran sin parar, que pusieran la radio con música tan alta, que sus hijos adolescentes siempre estuvieran con los quacks corriendo por todos lados, que Pai lo fastidiara siempre intentando venderle cosas, por lo visto pues vendía cosas Pai, no sé, que siempre estuvieran haciendo reformas en casa. Y básicamente dijo que desde que las dos familias pues vivían cerca y demás, habían arruinado su paz y su tranquilidad. Así que, sabiendo estos indicios, decidieron ponerle vigilancia activa a George Trepal. Descubrieron que este hombre no tenía ningún empleo, que siempre estaba en su casa y poco más. Lo cierto es que tenían a un sospechoso de peso. Hay que recordar que Josh Trepal en realidad también era químico, estaba licenciado en química, ¿no? Era una persona altamente inteligente y fácilmente podría haberse colado en casa de los Carr, haber dejado las botellas manipuladas de Coca-Cola dentro de su casa y además tenía motivos personales de peso, según sus quejas y demás, para hacer todo esto. Pero de nuevo, todo esto son solo indicios. Necesitaban pruebas de todo para poder detener a George. Los indicios están muy bien, pero necesitas pruebas. Aquí es donde entra Susan Gorek en esta historia. Vais a flipar, es que esto es de película, sinceramente. 5 semanas después de la muerte de Peggy Carr, Susan Gorek llegó a Winter Haven Holiday para participar en el fin de semana del misterio del asesinato de Mensa. Esto era el 14 de abril de 1989. Pero no estaba allí para divertirse porque ella no era una chica normal. De hecho, era una policía encubierta. Y su misión era hacerse amiga del matrimonio Trepal y lograr que confesaran que habían envenenado a la familia Carr. Planeó que la operación duraría unas semanas tan solo, pero en realidad se alargaría durante más de un año, ¿sí? Esta Susan Gorek estuvo infiltrada durante más de un año relacionándose con el matrimonio Trepal. Durante la preparación de la operación, Susan consultó con Bill Heichmayer, de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI. Heichmayer es una eminencia dentro de esta unidad, tanto como John Douglas o Robert K. Ressler, que fueron los impulsores de esta unidad, para que aquella persona que le guste, por ejemplo, Mindhunter, la serie, aunque les cambian los nombres, esos dos son John Douglas y Robert K. Ressler, ¿vale? Pues bueno, Heichmayer es sobre todo conocido por sus entrevistas en el corredor de la muerte con el asesino en serie Ted Bundy y de hecho fue el responsable de sonsacarle todas las confesiones a Ted Bundy sobre todos los asesinatos antes de ser ejecutado, porque Ted Bundy durante toda su estancia en el corredor de la muerte seguía manteniendo que era inocente y que él no había hecho nada de lo que decían, y él estuvo durante 2 semanas a pico y pala, entrevistándose con Ted Bundy durante horas y horas todos los días y finalmente consiguió una confesión por parte de Ted Bundy antes de que pues lo mataran en la silla eléctrica, ¿no? Pues fue ese mismo Heichmayer el que estuvo asesorando a Susan durante toda la operación de encubierta, ¿no? En la operación, Susan adoptó el personaje de Sherry Gwynn, Sherry Gwynn, ¿vale? Sherry, a partir de ahora le llamaremos Sherry porque es el personaje que ha adoptado, ¿vale?
Esta Sherry era una mujer inteligente y curiosa, aunque algo ingenua. Estaba atrapada en un matrimonio muy tóxico de malos tratos. Una vez que Sherry logró conectar un poquito con George Trepal, empezó a revelar sus problemas matrimoniales. Decía que quería el divorcio, pero su esposo Richard se lo ponía muy difícil. La esperanza era que George Trepal empatizara con ella hasta el punto de que le ofreciera sus servicios o su conocimiento químico para deshacerse de su esposo, pues matándolo básicamente, ¿no? Dio la casualidad que uno de los misterios de asesinato de la noche de misterios a resolver dentro de Mensa giraba en torno a un envenenamiento. Al entrar, los participantes recibieron un paquete con información revelante para el caso. Todo esto había sido escrito por George, ¿vale? Porque él era el que organizaba estos juegos. Y cuando Susan leyó el folleto de todo esto del caso, pues tuvo una sensación dentro de sí que le llamó muchísimo la atención. Decía lo siguiente el folleto: pocos vuduistas creen que se les puede matar por medio de psíquicos, pero nadie duda de que se le pueda envenenar. Cuando aparece una amenaza de muerte en la puerta, la gente prudente tira toda su comida, cuida lo que come. Casi nadie muere por magia. La mayoría de los objetos en la puerta son solo la forma en que un vecino dice: no me caes bien, muévete, o si no... Esto era lo que ponía en el folleto, o sea, bastante revelador. Era difícil no ver el texto como una referencia velada a lo que le había sucedido a la familia Carr realmente. El nombre en clave de la operación encubierta que estaba llevando Susan / Sherry era Operación Caballo Pálido. Esto es una alusión al nombre de la novela de Agatha Christie, El caballo pálido, en el que el envenenamiento por talio desempeña un papel, central en este caso de esta escritora. Casualmente, Susan encontró un ejemplar de la mencionada novela de Agatha Christie en la casa de George Trepal, la primera vez que la invitaron poco después de su primer encuentro con Trepal el 14 de abril del 89. Claro que Agatha Christie sigue siendo una de las autoras más célebres y famosas de las novelas de misterio. Es la reina del misterio indiscutible. Así que no es nada raro que George Trepal tuviera este libro de Agatha Christie en su casa. Mi madre tiene ese libro de Agatha Christie en su casa porque tiene toda la colección completa de Agatha Christie. Y no sé si hicieron película, pero si hicieron película también la tenía porque también tenía toda la colección completa. Entonces, pues esto es un indicio, pero de nuevo no es prueba de nada, no demuestra absolutamente nada. Pero sí que es verdad que añadía otra capa al cúmulo de coincidencias que parecían conectar a George Trepal con la muerte de Peggy Carr y de la familia Carr, del envenenamiento de la familia Carr en general, ¿no? Sherry se preguntaba si la historia de Agatha Christie había inspirado al mismísimo George Trepal para utilizar el talio como posible arma para deshacerse de toda la familia. El principal beneficio del talio para el envenenador en cuestión es que transcurre un largo periodo entre la ingestión del veneno y la aparición de los primeros síntomas y luego, pues posterior, la muerte de la víctima, ¿no? Esto dificulta muchísimo el determinar con exactitud el momento del envenenamiento en cuestión. Además, antes de que se desarrollaran las pruebas específicas para su detención, era imposible distinguir entre una muerte por talio y una muerte por enfermedad o virus, de hecho. George le tomó con el tiempo cariño a Sherry, Susan / Sherry, y pronto ambos empezaron a pasar muchísimo tiempo juntos. Sin embargo, Sherry no intentó hacerse amiga de la esposa de George, de Diana. Esperaba que Diana se pusiera a la defensiva con ella y la tratara como una destrozadora de hogares, pensando que intentaba robarle a su marido de alguna manera. Pero curiosamente, Diana nunca parecía enfadarse por todo el tiempo que George pasaba con ella. Siempre que interactuaba con Susan era amable y educada, no se ofuscaba por nada. La ira y los celos esperados simplemente no estaban presentes en Diana. Susan estaba francamente desconcertada por esta falta de reacción por parte de Diana y ella
pues supuso que la dinámica de relación entre George y Diana parecía ser muy particular, como que no tenía mucho sentido, ¿no? Susan solía llamar, por ejemplo, a casa de los Trepal desde su propia casa. Diana contestaba al teléfono normalmente y siempre preguntaba quién llamaba, y entonces Susan decía, pues soy Sherry, me gustaría hablar con George. Y Diana, pues evidentemente simplemente le pasaba el teléfono a George y pasaban muchísimo tiempo hablando por teléfono, y todo esto sin Diana diciendo, pero ¿por qué hablas tanto tiempo con esta mujer? O sea, ¿qué onda, no? O sea, absolutamente nada. La falta de oposición de Diana facilitó la investigación por parte de Susan, pero a ella le resultaba a menudo desconcertante que Diana pareciera ser tan pasiva y tolerante con su amistad con George. Como estaba previsto, Sherry le fue revelando gradualmente sus problemas maritales a George. Su marido ficticio, Richard, estaba diseñado para ser alguien que George odiara profundamente. Richard, según ellos, claro, según la policía, era abogado precisamente porque George había comentado en el pasado que no le gustaban los abogados. Esto lo comentó incluso durante la primera reunión que tuvo con Sherry cuando se conocieron. Así que hubo un momento en el que Susan /Sherry le presentó a su marido, abogado, Richard, en persona, quien estaba interpretado también por un policía. Era un policía alto, muy guapo, en muy buena forma, y durante toda esta reunión cenaron juntos, ¿vale? Se comportó como un auténtico capullo. Yo es que me lo imagino, esto es de película, tío. Se comportó como un capullo delante del matrimonio Trepal y se comportó también como un capullo con Susan /Sherry, ¿vale? A propósito, claro, para hacer crispar lo que viene siendo los nervios de George Trepal y que le confesara, pues eso, a Susan, a Sherry, que estaba dispuesto a ayudarla con su problema de marido, ¿no? Pues bueno, toda su personalidad fue diseñada para convertirlo en la persona más odiosa de la historia a ojos de George. Alguien que realmente George quisiera envenenar. Pero aunque Sherry logró que George realmente odiara a su marido Richard, nunca logró que sugiriera envenenarlo como solución a su problema, y mucho menos envenenarlo con talio. George, sin embargo, sí que sugirió incriminar a Richard como pedófilo, plantando pruebas falsas, e incluso ideó un plan bastante elaborado para que ella lo lograra, para que lo descubriera como un pedófilo. También sugirió escribir una carta amenazante al entonces presidente George Bush y firmarla con el nombre de Richard para que el servicio secreto lo arrestara. Esto ya me parece bastante naif, ¿no? Como muy de niño, ¿no? Y aunque Sherry nunca logró que George admitiera haber envenenado a los Carr, sí que logró que admitiera haber drogado a escondidas a otras personas, y no en una ocasión, sino en varias ocasiones. En la universidad, a George le encantaba gastar bromas pesadas. Por ejemplo, iba poniendo LSD a escondidas en la comida de sus compañeros, o la rociaba en los pomos de las puertas para verlos drogarse y flipar sin saber que habían sido drogados, ¿no? Era un hábito que no abandonó tras graduarse de la universidad. De hecho, George le contó a Sherry que cuando él y Diana viajaban juntos por carretera, a veces recogían autoestopistas y luego los ofrecían brownies caseros y algún refresco y demás, sin que el autoestopista supiera que esos brownies y demás llevaban LSD. Pues comían tan tranquilos y empezaban a flipar, y él pues se partía el culo a expensas de toda esta gente que estaba siendo envenenada con drogas que él colocaba ahí, ¿no? Incluso le comentó a Sherry /Susan que había llegado a amenazar a Diana con envenenar a su perro cuando estaba enfadada con ella. O sea, una de: me estás tocando los cojones, cariño, voy a envenenar a tu perro como sigas por ese camino. También con envenenar a sus gatos. Durante una discusión: voy a envenenar a los gatos y mañana cuando despierte los gatos están muertos. O sea, por lo visto era algo habitual entre ellos.
Aún así, la operación de Susan se alargó muchísimo más de lo esperado. Susan esperaba conseguir una confesión de George, pensó que eso le llevaría unas semanas como máximo y terminó pasando varios meses con él sin conseguir lo que necesitaba. Llegó a un punto en el que interfería enormemente con su propia vida. Su marido se preguntaba constantemente qué carajos estaba haciendo y claro, ella estaba infiltrada, no podía decirle a su marido lo que estaba haciendo. Entonces solía tener problemas maritales reales con su marido porque él incluso empezó a pensar que tenía alguna especie de aventura o algo parecido. Y también empezó a tener muchísimo miedo en el que ella tenía hijos. Entonces tenía miedo de ir al supermercado y encontrarse de casualidad con Diana o con George y que vieran que tenía hijos, porque su personaje, Sherry, no tenía hijos. Entonces imaginaos que a lo mejor la veían por recoger a los hijos del colegio, ir a un coche cargado de niños, 2 o 3 hijos, y al día siguiente decir, George, ayer te vi en el coche montado con un montón de niños, ¿quiénes son esos niños? Pues tenía miedo. Además, como digo, teniendo en cuenta el caso en cuestión, que estamos hablando de un hombre que presuntamente en ese momento había envenenado a toda una familia, pues tenía miedo que a lo mejor estando cenando en casa de ellos, que la invitaban a menudo para cenar, pues que hubieran envenenado su comida y ella estar ahí comiendo comida envenenada. Y claro, tenía que comerse la comida y tenía que qué bueno está esto. Es que también imaginaos las paranoias que le podrían pasar por la cabeza, en plan, seguro que saben que estoy infiltrada, seguro que saben que no soy Sherry y que soy policía infiltrada y seguro que es posible que esta comida esté envenenada, que esta Coca-Cola que me estoy bebiendo esté envenenada. Entonces, lo pasó realmente mal, o sea, tuvo épocas de muchísimo estrés. Si, por ejemplo, estaban en un restaurante con los Trepal y ella se levantaba un momento para ir al baño, tenía miedo de que hubieran manipulado su plato para echarle veneno también. O sea, era un sinvivir realmente, y esto tener en cuenta que se alargaría durante meses y meses, más de un año. Creo que fueron 13 meses los que estuvo infiltrada la pobre mujer. Para entonces, como digo, el asesinato de Peggy Carr llevaba tanto tiempo sin resolverse que la serie de televisión Misterios sin resolver comenzaba a interesarse por el caso. Misterios sin resolver quería hacer un reportaje sobre el mismo, porque la verdad es que llama mucho la atención, es un caso no único, porque ha habido otros casos de envenenamiento, pero sí bastante particular. La mayoría de los investigadores que trabajaban en el caso estaban a favor de esta idea, porque muchas veces cuando sale un reportaje sobre un caso en cuestión, pues esto hace o crea cierto movimiento en los culpables cuando aún no han sido atrapados, y creían que ayudarían a desconcertar a George Trepal, sobre todo si el programa en cuestión lo mencionaba como posible sospechoso. Sin embargo, Susan Gorek se oponía a que Misterios sin resolver publicara un reportaje sobre el envenenamiento de la familia Carr, y muchísimo se oponía a que apuntaran a George Trepal como sospechoso del mismo, ¿no? Creía que todo esto interferiría con su operación encubierta, con la cual ya llevaba varios meses, pero los demás investigadores estaban perdiendo ya la paciencia, habían pasado, como digo, muchos meses, y aún así, pues, no había conseguido que una confesión ni nada parecido. Algunos de los otros investigadores incluso se cuestionaron si realmente Susan había empezado a sufrir el síndrome de Estocolmo y que hubiera, pues, desarrollado sentimientos de afecto hacia el matrimonio Trepal, sobre todo en concreto hacia George Trepal, ¿no? Se decidió consultar de nuevo con la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, de nuevo con Bill Heichmayer y con su equipo. El detective Mansi, el inspector Mansi, que estaba, recuerdo, al cargo de la investigación del asesinato de Peggy, quería interrumpir el trabajo encubierto y ser más directo. Él simplemente quería interrogar a George Trepal e intentar obtener una confesión. Finalmente, Bill Heichmayer se opuso a esta idea y se puso al lado de la idea de Susan, apoyó la operación encubierta. Heichmayer reconoció que George Trepal no era un sospechoso de asesinato típico,
De hecho, era bastante atípico. Él mencionó que un interrogatorio directo nunca funcionaría con este tipo de criminal, así que para solucionar este caso requeriría de paciencia y tiempo. La gran oportunidad llegó finalmente cuando los Trepal le dijeron a Susan /Sherry que se mudaban. De alguna manera, Susan logró convencer a George que le alquilara la casa en lugar de venderla, al menos temporalmente. Ella dijo que pues estaba teniendo problemas, que se quería separar, y precisamente el tener pues una casa para separarse de su marido era el primer paso inicial perfecto para empezar a organizar lo que viene siendo ya un divorcio o un posible divorcio, ¿no? Así que George Trepal accedió a esto, se mudaron, que ya podían haberse mudado antes, también os digo, pero bueno, ya sabéis que mi opinión personal la doy al final del vídeo, vosotros también podéis expresar la misma aquí abajo. Así que, bueno, pues finalmente los Trepal se mudaron y le alquilaron con contrato la casa a Susan Sherry. ¿Por qué es tan importante esto de alquilar la casa con contrato? Bueno, pues porque ahora ella, al ser la inquilina, puede dar permiso a la policía sin necesidad de orden, registro y nada, para que registren la propiedad. Y fue precisamente lo que hizo. Y lo que encontraron allí, oh my god. Resulta que el matrimonio Trepal le alquiló la casa a Sherry, pero no quitaron todas sus pertenencias personales, ¿vale? Dejaron bastantes cosas, de hecho. Y bueno, lo primero que hizo la policía cuando empezó a registrar la propiedad, se dio cuenta de que había varias habitaciones, estancias secretas en la casa de los Trepal. Les intrigó especialmente una en concreto que resultó estar completamente insonorizada, la cual tenía, pues con la puerta cerrada, era imposible escuchar a nadie dentro de esa habitación, incluso si gritaba a todo pulmón. La habitación contenía lo que parecía ser una cama de madera con esposas para sujetar los brazos y las piernas de la persona que estuviera encerrada ahí dentro. Todos los que la vieron dijeron que parecía una cámara de tortura. Cuando Bill Hightmayer, recuerdo, el experto de la unidad del comportamiento del FBI, este tío ha visto cosas, ¿vale?, vio las fotos de esa cámara, ¿vale?, de esa habitación, inmediatamente pensó en Ted Bundy y dijo: nadie construye una habitación como esa a menos que tenga un propósito en mente para usarla. La misteriosa sala de tortura fue minuciosamente registrada en busca de sangre y semen. No se encontró nada. Si es verdad que era como una especie de sala de tortura, pero afortunadamente parecía que nunca llegó a usarse. De hecho, parecía que la había terminado recientemente. Aún así, Susan /Sherry sospechaba que la habitación estaba destinada a ella, por toda esta buena relación que había empezado a cosechar con George. Pensaba que él tenía planes mucho más oscuros para ella. El personaje de Sherry Gwynn no tenía hijos, no tenía familia, ni tenía trabajo. Si desaparecía, nadie vendría a buscarla. Además, estaba en trámites de separación y divorcio con su supuesto marido Richard. Y si Sherry hubiera sido real, George podría haberla hecho desaparecer muy fácilmente, sin que nadie la buscara. Siguieron con el registro en la casa y finalmente encontraron lo que andaban buscando. En el garaje de los Trepal encontraron un pequeño dial que dio positivo en nitrato de talio. Por fin tenían algo que conectaba a George Trepal con el asesinato. Algo real, algo tangible, no simplemente indicios, ¿vale? 13 meses después de la muerte de Peggy Carr, George Trepal fue finalmente arrestado el 7 de abril de 1990. Susan lo llamó justo antes del arresto para distraerlo, haciéndose pasar de nuevo por Sherry, mientras la policía entraba en su casa. Diana, la esposa fiel de George Trepal, intentó impedir que los agentes entraran en casa bloqueando la puerta. Es una mujer muy gruesa, o era una mujer muy gruesa, y se puso en la puerta ahí en plan haciendo de muralla. Pero ellos pues finalmente, lógicamente, lograron entrar al final con una arieta y echaron todo para abajo.
Y cuando subieron a la habitación donde estaba George Trepal, lo encontraron vistiendo únicamente lencería femenina. Bueno, lo arrestaron y George Trepal fue acusado del asesinato en primer grado de Peggy Carr y de 6 cargos de intento de asesinato contra la familia Carr, los demás miembros de la familia, quienes también fueron envenenados, pero con dosis mucho más leves. Permaneció detenido sin derecho a fianza hasta el juicio, o sea, ni siquiera le pusieron fianza. Tras el arresto de George, le confiscaron varios diarios de su casa como prueba. Sí que es verdad que no encontraron nada de interés, salvo una entrada que decía: la exposición a ultrasonidos irrita. He leído que la policía francesa los utiliza para controlar los disturbios. ¿Podrían usarse los ultrasonidos para ahuyentar a los vecinos? O sea, estaba obsesionado con echar a los Carr, a la familia Carr de allí. ¿Qué digo yo? Si al final te mudaste, pedazo de paleto. O sea, en fin. Esto sí que es verdad que les pareció bastante relevante, así que decidieron obtener una muestra de escritura de George Trepal en la cárcel. Susan Gorek, ahora Susan Gorek, ya no con el personaje de Sherry, Susan, decidió que obtendría la muestra ella misma. Este sería su primer encuentro con George desde su arresto y su revelación como agente de encubierto, ¿no? ¿Cómo reaccionaría al verla? Bueno, pues en encuentros similares con otras personas a las que había ayudado a arrestar, a menudo estas personas se enfurecían o les gritaban tras descubrir que ella no era ese personaje, o sea, que estaba encubierta, y esto a ella le producía una gran satisfacción. Ella, por lo visto, había estado en numerosos casos como policía encubierta, por eso la llamaron a ella. Trepal no mostró ninguna reacción visible. De hecho, cuando Susan lo entrevistó en prisión y dijo: sorpresa, que no soy Sherry, que soy Susan, Susan le dio una hoja y un papel y le dijo que debía escribir la frase: la exposición a ultrasonidos irrita a una persona, para analizar su escritura, ¿no? Tenía una orden judicial y Trepal no podía negarse a esto. Ella esperaba que él se enfureciera con ella, pero no lo hizo. Se mantuvo completamente tranquilo, incluso fue muy amable con ella durante todo el encuentro. Ella, de hecho, se fue con una sensación de decepción porque dijo: mierda, quería irritarlo, ¿no? Pero George Trepal no sintió absolutamente ninguna sensación ni emoción, o ella pensó que a lo mejor sí que era una persona muy hábil para ocultar este tipo de sensaciones. ¿Quién sabe? Un día, cuando Diana visitaba a George Trepal en la cárcel, ella era muy habitual que fuera a visitar a su marido, se enfadó con una funcionaria penitenciaria a la hora de cachearla. Por lo visto, según Diana, esta funcionaria la cacheó con demasiada agresividad y allí mismo Diana acusó a esta funcionaria de ser lesbiana y en represalia cogió y le apretó los pechos. ¿Estamos locos? Pues a partir de ese momento se le denegó las visitas a Diana. Ya no podía visitar a su marido en la cárcel. O sea, es que estoy viendo que este matrimonio no tenía los patitos en fila ninguno de los dos. Pues bueno, de aquí pasamos al juicio. Durante el juicio, Susan Gorek, la Sherry infiltrada, fue testigo clave en la acusación. Al día siguiente de su testimonio, Diana la confrontó y le dijo: espero que sepas que eres una gran hija de perra. Eso es lo que le dijo Diana a Susan, ¿no? Parece ser que era como una esposa fiel hasta el final. Cuando el FBI intentó recrear el crimen, haciendo sus pruebas particulares en el laboratorio para ver cómo había introducido el talio dentro de la Coca-Cola y demás, descubrió que al añadir talio dentro de la Coca-Cola provocaba un cambio de color notable en la bebida, y el talio también provocaba una sobrecarbonatación, por lo que salía a borbotones la Coca-Cola al destaparla. Se necesitó bastante trabajo hasta encontrar la manera de introducir el talio justo para envenenar y para que no cambiara el color de la bebida ni que saliera toda desparramada de la botella de Coca-Cola. Todo, pues claro, todo esto terminaron diciendo que el que lo hiciera
tenía que requerir de conocimiento, de un profundo conocimiento de la química para poder lograr justamente la medida justa de todo esto, ¿no? Además de George, la única persona que podría haber tenido tal conocimiento era la propia Diana. Y es que ella, aunque era una cirujana ortopédica, licenciada como cirujana ortopédica, médico, sí que había tenido clases de química y se había especializado en química durante sus estudios universitarios. Es por eso que el abogado defensor de Trepal quiso argumentar que Diana había estado realmente detrás del envenenamiento, pero George no se lo permitió. No quiso que culparan a su esposa y dijo que no fueran por esa línea de defensa. Sin embargo, durante los alegatos finales, los abogados decidieron que era lo mejor para su cliente e ignorando sus deseos, decidieron hacerlo de todos modos. Aunque sí que es verdad que no tuvieron la oportunidad de desarrollar ese punto durante todo el juicio, así que terminó siendo como una idea de último minuto que introdujeron durante los alegatos finales. Cuando ellos querían basar todo esto desde un principio, pero por la negativa de George Trepal y con miedo a que los despidieran o realizara un cambio de abogados y demás, decidieron simplemente pues incluirlos en los alegatos finales y esto pues no caló en el gran jurado, ¿no? George finalmente fue declarado culpable de todos los cargos, el asesinato en primer grado de Peggy Carr y la tentativa de homicidio de asesinato por el resto de miembros de la familia Carr, y por ello fue condenado a muerte. Permanece en el corredor de la muerte hasta la fecha. Durante todos estos años en prisión, George ha apelado innumerables veces su sentencia y siempre se le ha denegado. Su mujer Diana se divorció de él a los 6 años de estar en el corredor de la muerte. Siempre le apoyó y siempre siguió diciendo que él era un hombre inocente. Actualmente George Trepal tiene unos 76 años, sigue en el corredor de la muerte y su exmujer Diana falleció en 2018 por causas naturales. Por su trabajo en este caso, Susan Gorek fue nombrada ayudante del sheriff del año en Florida en 1991. En 1995 escribió un libro titulado Poison Mine, basado en el caso Trepal. Y hasta aquí todo lo relacionado con el caso de George Trepal y la familia Carr, del matrimonio Trepal y la familia Carr. Lo que viene a continuación es mi opinión y, como digo, vosotros también podéis expresar la vuestra aquí abajo en comentarios. Cuando digo, mira que soy pesada, cuando digo la frase de que la realidad supera la ficción, me refiero precisamente a casos como este de la familia Carr. Qué manera tan elaborada de planear un asesinato impresionante. O sea, todo en ello, la puesta en escena, el envenenar las botellas, el colarse como una rata en la casa de los Carr y dejar las botellas ahí de Coca-Cola para que toda una familia, con niños pequeños y todo, se envenenaran. Es que es impresionante. ¿Qué cosas quiero resaltar en esta opinión? Bien, primero el hecho de que, finalmente se mudaron. Vamos a ver. Pasado unos meses de la muerte de Peggy, decidieron mudarse. ¿Por qué no se mudaron antes? Si podían hacerlo, no tenían cargas de ningún tipo, no tenían hijos que fueran al colegio y decían ahora sacar a los niños, llevarlos a otro colegio, tal. O sea, no, ellos luego estuvieron dispuestos a mudarse. Pues si tanto te molestaban tus vecinos, chico, pues múdate. Sí que es verdad que parece ser que los Carr eran bastante pesados. Lo tengo que decir. Yo no me imagino pues el tener unos vecinos que estuvieran continuamente con la música, con los quacks, para arriba y para abajo, con las fiestas, con tal. Vale, sí, lo entiendo. Es un coñazo. Pero de ahí a coger y envenenar a toda una familia, además con algo tan horrible como el talio, que ya hemos visto sus efectos, son absolutamente horribles. Hay que ser un cínico y un psicópata de manual, sinceramente. Lo que quiero resaltar aquí es el papel, sobre todo de Diana.
Diana me llama muchísimo la atención en este caso. O sea, se culpó a George Trepal, que no digo que no lo hiciera, pero yo creo que Diana también tendría que haber sido culpada, porque creo que ella sabía lo que estaba pasando en su casa. Y de hecho creo que ayudó a George Trepal a llevarlo a cabo. Totalmente. O sea, esa frase que le dijo a Peggy de lo pagarás caro, esto no ha acabado aquí, es una amenaza velada. La nota que le mandó escrita a máquina, ¿quién te dice que no la escribió Diana? Esa nota que recibió la familia diciendo os mudáis o os mato, básicamente. O que la escribieron los dos, en plan que los dos estaban delante. O sea, como mínimo a Diana tendría que haberle caído el cómplice, ¿no? Es cómplice de un asesinato. Como mínimo. Y sin embargo no le cayó nada. Me da rabia. Me da rabia. Realmente me da rabia porque creo que realmente es culpable. Y que ella estaba al tanto de todo. De absolutamente todo. Se la veía una persona muy inestable. ¿Visteis lo que hizo? Bueno, habéis escuchado lo que hizo en prisión. Que se giró a la guarda de prisiones y le palpó las tetas diciendo ¡eres una lesbiana! ¡Mira cómo me...! Y le... ¿Estás loca, tía? ¿Qué haces? No sé, eran un matrimonio muy raro. La verdad sea dicha. Muy, muy raro. Me llama la atención que George vistiera ropa interior femenina. O sea, de repente así, en plan, te vamos a detener y estás vestido... ¿Por qué? O sea, ¿qué tipo de trastorno tenía George en la cabeza? Que no quiero juzgar a nadie, cada uno que se vista como quiera. Pero teniendo en cuenta que tenían una habitación oculta como sala de tortura... A mí me dan vibes de BTK. Recordad que BTK también se vestía con ropa de sus víctimas o de sus víctimas potenciales y realizaba fotos en posturas como de víctima, semienterrado, ahorcado y todo eso. Entonces, la cámara que encontraron a lo mejor era para el propio George y le gustaba esposarse a la cama esa por placer sexual de algún tipo. Era una cámara insonorizada también. O sea, ni se escuchaba desde el interior, pero es que tampoco se escuchaba el exterior. Y él, en multitud de ocasiones, incluso cuando estuvo en la cárcel, había expresado que le molestaba de sobremanera el ruido. ¿Quién os dice que esa cámara no fuera para sí mismo? Aunque tampoco descarto que fuera para raptar a alguien. Posiblemente, como dijo Susan, a ella misma, ¿no? No sé, este caso me tiene loca. Me ha dejado muchas incógnitas por responder. O sea, como os digo, Diana tuvo algo que ver, sabía lo que estaba haciendo su marido, yo personalmente creo que sí. La cámara secreta esa en su casa, ¿hola? El hecho de que lo encontraran vestiendo con lencería femenina, ¿qué haces? No sé, son cositas que me llaman la atención desde el punto de vista psicológico, ¿no? O sea, ¿qué onda? Pero, en fin, menudo par de locos. También, qué pretenciosos, ¿no? Yo es que ya incluyo a los dos como pack, porque creo que los dos tuvieron que ver en el asesinato de Peggy y el envenenamiento de la familia. Qué pretenciosos los dos de voy a recrear el crimen de un libro de Agatha Christie. Qué falta de originalidad. O sea, y que los veo como personas muy narcisistas, los dos, de hecho. Como diciendo, jajajaja, nadie me va a descubrir, como si fueras el único que leía Agatha Christie, una de las autoras más leídas en la historia de los libros. No sé. En fin, muchas cositas en este caso. Me gustaría leer vuestra opinión. Realmente me ha dejado loquísima este caso. O sea, cuando escuché, cuando leí que tenían estancias secretas en su casa y que descubrieron una cámara secreta como de tortura, literalmente pegué un chillo en plan, ¿qué? Dije, ya lo que faltaba, vamos a ver, no me digas que ha raptado a más personas, pero afortunadamente no. Por lo menos por lo que pudieron investigar y tomar muestras de la habitación y tal, no encontraron ningún indicio de ello. Espero, sinceramente, que no fuera ahora de repente un matrimonio de asesinos en serie.
Pero bueno, sí, es un caso que me ha gustado mucho de investigar, me ha gustado traerlo, porque la verdad es que es súper original. O sea, eso hay que dárselo al matrimonio Trepal, ya no a George, al matrimonio, y ya los incluyo los dos como pack. Es una manera muy original de llevarse por delante a toda una familia, y de hecho casi lo consiguen. O sea, los hijos se pusieron fatal. Solo lo salvó, aparte de la familia, que eran, pues eso, Team Pepsi en lugar de Team Coca-Cola, y no se bebieron las botellas de Coca-Cola, porque ya os digo que eso me llega a pasar a mí y no duró ni 5 días. O sea, esas botellas me las bebo. Así que, bueno, la desgracia pues que finalmente terminaron matando a Peggy, que no sobreviviera a eso, además entre terribles dolores. También qué manera más horrible de matar a una persona. Qué poca consideración. Es que me los imagino en casa partiéndose el culo mientras toda la familia estaba en el hospital. Y bueno, a día de hoy Josh Trepal no ha admitido los hechos. Sigue en el corredor de la muerte, que yo no sé. Pues para eso, condénale a cadena perpetua en lugar de al corredor de la muerte. Lleva ahí 50 años. En fin, es más viejo que Latina. 50 no, lleva 30 y pico, ¿no? Pero la cuestión, que sí, que lleva muchísimo tiempo. O sea, me llama la atención. 35 años creo que lleva en el corredor de la muerte, si no me equivoco. Y, por cierto, no lo he dicho durante el caso, lo digo ahora. Pai Carr, el marido de Peggy, dijo que le gustaría estar presente en la ejecución, que estaba súper a favor de la pena de muerte en este caso, y que le gustaría que se llevara ya a cabo porque necesita ver a ese hombre morir en la cámara de gas, en la inyección letal o donde sea, pero que necesita estar presente. Sin embargo, los hijos, que también, los hijos incluso de Peggy, incluso los que fueron envenenados y demás, dicen que no, que no están a favor de la pena de muerte, que quieren que él simplemente pase su vida en la cárcel, que prefieren una pena perpetua. En fin, no sé lo que pasará. Ya tiene una edad, yo creo que personalmente morirá finalmente en la cárcel por causas naturales, porque ya tiene 76 años. Y no creo que se lleve a cabo lo que viene siendo su ejecución. Aunque me llama mucho la atención que haya pasado 35 años en la prisión, pues esperando su muerte básicamente. Pero bueno, en fin, chiquets, pues nada más que añadir, que aquí está todo el caso de la familia Carr, de los envenenamientos de la familia Carr por parte de Josh Trepal, aunque yo también incluyo a Diana. y nada, que espero que os haya parecido interesante este caso. A mí me pareció súper interesante, de los más interesantes que he traído, de hecho. Y simplemente deciros, pues eso, que si no estáis suscritos, que lo podéis hacer aquí abajo, que activáis la campanita que os avisa cada vez que saca un nuevo vídeo, que le deis like y compartáis este contenido. Si podéis hipear el vídeo también, genial. Que tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcast, Podimo y variados. Tenéis la opción de miembros del canal en la descripción del vídeo y los enlaces de compra para mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo en el comentario fijado. Y nada más, ya no queda más que vender, chicos. Simplemente deciros que nos vemos pues en el próximo vídeo o en el próximo directo. Adiós.